¿Alguna vez te ha detenido a pensar por qué hay mujeres que simplemente no pueden pasar desapercibidas? No es por su belleza, ni por su éxito, ni siquiera por su carisma. Hay algo más profundo, algo que trasciende lo visible. Es su elección divina. Esa elección que provoca miradas, comentarios, murmullos y a veces incluso envidia. Lo que muchos no entienden es que ese brillo no se fabrica, se recibe. La Biblia lo dejó claro en Eclesiastés 4:4. He visto que todo trabajo y toda excelencia en la obra despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando Dios elige a una mujer, su vida se convierte en un testimonio vivo de propósito y de gracia. Pero esa luz inevitablemente incomoda a quienes aún viven en la sombra. Hoy entenderás por qué la elección divina no solo eleva, sino que también expone. Descubrirás cómo reconocer ese patrón espiritual, cómo proteger tu corazón y sobre todo cómo seguir avanzando sin apagar la luz que el cielo encendió dentro de ti. ¿Estás lista para comprender por qué Dios te separó y por qué eso despierta tanta resistencia? Desde el inicio de la historia humana, Dios ha apartado a ciertas mujeres para tareas que van más allá de la comprensión natural. Mujeres cuya sola presencia cambia la atmósfera, cuya voz, actitud o incluso silencio provoca algo profundo en quienes la rodean. No es orgullo ni vanidad, es gracia. Una gracia imposible de imitar, imposible de ocultar. Muchas veces ellas mismas no lo entienden al principio, pero los demás sí perciben esa diferencia. Y cuando esa diferencia no se comprende, despierta envidia. Proverbio 27:4 lo confirma. Cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse ante la envidia? Hay mujeres que no han hecho nada más que obedecer a Dios, pero aún así se encuentran rodeadas de críticas, chismes y rechazo. No porque hayan hecho algo mal, sino porque su luz molesta a quienes se sienten cómodos en la oscuridad. Esa es una realidad espiritual que muchas viven sin entenderlo. Han sido elegidas y esa elección irrita a los que no comprenden el favor divino. La historia de José es un ejemplo perfecto. Aunque no era mujer, su historia refleja lo que muchas mujeres viven hoy. Desde joven, Dios le mostró sueños y visiones que revelaban su destino. José no pidió ser escogido, pero fue marcado. Y esa marca encendió el odio en sus hermanos. Génesis 37:4 lo describe claramente. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa reacción nace del alma herida, incapaz de interpretar el favor ajeno. Así como José, muchas mujeres cargan un favor que no pidieron, pero que Dios les dio porque vio algo especial en ellas. Y ese favor actúa como un espejo para los demás, reflejando frustraciones, heridas y vacíos no sanados. Por eso, la reacción más común no es admiración, sino crítica. Desde niñas, algunas mujeres fueron señaladas por su madurez, por su sabiduría inusual, por su sensibilidad espiritual. Escucharon frases como, ¿por qué eres tan distinta? O tú siempre tan rara. Lo que el mundo interpretaba como un defecto, en realidad era un diseño divino. Efesios 2:10 lo revela con claridad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas mujeres fueron diseñadas desde antes de nacer con un propósito específico. No encajan porque no fueron hechas para encajar. Fueron creadas para destacar, no para ser iguales a las demás. Y cuando comienzan a caminar en su propósito, quieran o no, su luz empieza a brillar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa es la experiencia de muchas mujeres que sin buscar protagonismo se convierten en referencia. Sus decisiones incomodan. Su forma de
Pensar molesta, su manera de vivir provoca, porque el mundo reconoce lo que es auténtico, incluso cuando no quiere aceptarlo. La autenticidad nacida del cielo siempre despierta reacciones, especialmente de quienes aún no han descubierto quiénes son en Dios. La envidia no aparece por casualidad, sino como respuesta espiritual al favor divino. Cuando una mujer ha sido elegida por el cielo, no necesita anunciarlo. Es el ambiente mismo el que reacciona a su presencia. Sus palabras tienen peso, su caminar abre caminos y su existencia se convierte en una amenaza para aquellos que aún no han comprendido su propio valor en el reino. Y esta reacción no es nueva. Desde tiempos antiguos, el favor de Dios ha generado incomodidad. En 1 Samuel 18 contra 7:9, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A partir de ese momento, Saúl miró a David con recelo. No fue por algo malo que David hiciera, sino por el fruto visible del respaldo divino en su vida. Esa es la raíz de la envidia que muchas mujeres enfrentan hoy, el fruto. Cuando una mujer elegida prospera, cuando su vida refleja paz, sabiduría y propósito, inevitablemente atrae miradas que no siempre son de admiración. Algunas están cargadas de resentimiento. No es que esa mujer haya hecho daño. Su vida simplemente se convierte en evidencia de lo que otros no han logrado alcanzar. Ese es el conflicto espiritual. No es personal, es una batalla entre esencia, propósitos y destinos marcados por Dios. En Génesis 4 contra 4:5, Abel presentó una ofrenda agradable a Dios y Caín se llenó de ira. Dios no rechazó a Caín como persona, sino su ofrenda. Pero el corazón envidioso no busca entender, solo reacciona. Así pasa con quienes rodean a las elegidas. No saben por qué les incomodan, pero lo sienten. No entienden por qué las critican, pero no pueden evitarlo. Lo espiritual siempre antecede a lo visible. Antes de que una mujer elegida reciba reconocimiento, ya ha sido vista en el mundo, invisible. Y es allí donde la batalla comienza. Incluso antes de que ella misma sepa que fue llamada. Efesios 6:12 lo explica: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La envidia que muchas enfrentan no es humana, es una manifestación de las tinieblas que se oponen a su propósito. El enemigo no persigue lo común, persigue lo que representa amenaza. Cuando una mujer elegida entra en un lugar sin decir palabra, algo en el ambiente cambia. No es su ropa ni su posición, es la autoridad espiritual que lleva dentro. Esa autoridad no se compra ni se imita. Es dada por Dios a quienes ha separado para misiones específicas. Jesús lo dijo en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esa autoridad se nota en su forma de actuar, en su discernimiento, en su fortaleza, cuando otros se quiebran. Y eso para muchos es intolerable, porque en ella ven lo que Dios respalda, y lo que Dios respalda, el mundo lo resiste. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha separado a ciertas mujeres para algo que trasciende la comprensión humana. Mujeres cuya sola presencia cambia los ambientes, cuya manera de hablar, caminar o incluso guardar silencio provoca reacciones. No es arrogancia ni orgullo, es gracia. Una gracia que no puede imitarse ni esconderse, aunque muchas veces ella misma no lo entienden al principio. Quienes la rodean sí perciben esa diferencia. Y cuando esa diferencia no es comprendida, despierta envidia, tal como lo expresa Proverbios 27:4. Cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá enfrentarse a la envidia? Hay mujeres que no han hecho nada más que obedecer a Dios, y aún así se ven rodeadas de críticas, murmuraciones y rechazo. No porque hayan hecho algo malo,
sino porque su luz incomoda a quienes aún viven en la sombra. Esa es la realidad espiritual que muchas viven sin saberlo. Han sido elegidas y eso molesta. La historia de José revela una clave importante. Aunque no era mujer, su caso refleja lo que muchas atraviesan. Desde joven Dios le mostró sueños y visiones sobre su destino. Él no pidió ser escogido, pero fue marcado. Y esa marca provocó el odio de sus hermanos. Génesis 37:4 lo dice con claridad. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa reacción nace del alma herida, que no sabe interpretar el favor ajeno. Así como José, muchas mujeres cargan con un favor que no pidieron, pero que Dios les dio porque vio algo especial en ellas. Ese favor actúa como un espejo para otros, revelando frustraciones y heridas no sanadas. Por eso, la reacción más común no es admiración, sino crítica. Hay mujeres que desde niñas fueron señaladas por su madurez o por una sensibilidad espiritual especial. Escucharon frases como: ¿por qué eres tan distinta? O siempre fuiste rara. Pero lo que parecía un defecto era en realidad un diseño divino. Efesios 2:10 lo confirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas mujeres fueron diseñadas con un propósito específico. No pueden encajar porque fueron creadas para destacar. Y cuando comienzan a caminar en ese propósito, emiten una luz que no se puede ocultar. Jesús lo dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esa es la experiencia de muchas. Sin buscar protagonismo, se convierten en referencia. Sus decisiones incomodan, su forma de pensar molesta, su manera de vivir provoca. Porque el mundo reconoce lo auténtico, incluso si no lo acepta. Esa autenticidad nacida del cielo siempre despierta reacciones, especialmente en quienes aún no saben quiénes son en Dios. La envidia no aparece por casualidad, es una respuesta directa y espiritual al favor de Dios sobre alguien. Cuando una mujer ha sido elegida por el cielo, no necesita anunciarlo. El ambiente mismo reacciona a su presencia. Sus palabras tienen peso, su caminar abre caminos y su sola existencia se convierte en una amenaza para quienes aún no comprenden su valor en el reino. Esa reacción no es nueva. Desde los tiempos antiguos, el favor divino ha generado incomodidad en quienes no lo portan. En 1 Samuel 18:7-9 se relata cómo las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. A partir de ese momento, Saúl miró a David con recelo. No fue por un error de David, sino por el fruto evidente del respaldo de Dios en su vida. Esa es la raíz de la envidia que muchas mujeres enfrentan hoy. El fruto. Cuando una mujer elegida prospera, cuando su vida refleja orden, paz, sabiduría y dirección, inevitablemente despierta miradas. No todas son de admiración, muchas están contaminadas por resentimiento. Y no porque ella haya hecho daño, sino porque su vida es evidencia viva de lo que otros aún no han alcanzado. Este conflicto no es personal, es espiritual. Es una confrontación de esencia, de propósitos y de destinos marcados por Dios. En Génesis 4:4-5, Abel presentó una ofrenda agradable al Señor y Caín se llenó de ira. Dios no rechazó a Caín como persona, sino su ofrenda. Pero el corazón envidioso no busca razones, solo reacciona. Así sucede con quienes rodean a las mujeres elegidas. No pueden explicar su incomodidad, pero la sienten. No saben por qué las critican, pero no pueden evitarlo. Lo espiritual siempre precede a lo visible. Antes de que una mujer elegida reciba reconocimiento, ya ha sido vista en el mundo invisible. Y en ese mundo
La batalla comienza antes de que ella misma sepa que fue llamada. Efesios 6:12 lo revela claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La envidia que muchas enfrentan no es humana, es una manifestación de las tinieblas que se resisten a que cumplan el propósito divino. El enemigo no persigue lo común, persigue lo que amenaza su dominio. Cuando una mujer elegida entra en un lugar sin hablar ni buscar atención, algo cambia en el ambiente. No es su ropa ni su estatus, es la autoridad espiritual que porta. Esa autoridad no se compra ni se imita. Es dada por Dios a quienes ha separado para tareas específicas. En Lucas 10:19, Jesús declaró: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esa potestad se refleja en su manera de actuar, de discernir y de mantenerse firme cuando otros caen. Y eso para muchos es insoportable, porque ven en ella lo que Dios respalda. Y lo que Dios respalda, el mundo lo resiste. El rechazo que enfrentan muchas mujeres elegidas no es un signo de fracaso. Al contrario, es la confirmación de que han sido apartadas para un propósito mayor. La incomodidad que provocan en otros es proporcional a la profundidad de su llamado. Jesús lo declaró en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Esa hostilidad que muchas no comprenden es, en realidad, una señal de su diferencia espiritual. No son parte del sistema común. Su sola existencia incomoda porque rompe moldes y desafía estructuras. El llamado de Dios sobre una vida no viene acompañado de aplausos. Muchas veces es el inicio de un periodo de soledad, oposición y silencio prolongado. Jeremías lo vivió claramente. Dios lo eligió siendo joven, pero su mensaje fue constantemente rechazado. Jeremías 20:8 hasta 9 revela esa tensión. La palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Esa es la experiencia de muchas mujeres elegidas. Sienten un peso interior que no pueden ignorar. Incluso cuando los demás las critican o desprecian, ese fuego interno que no permite rendirse es precisamente la marca de su elección. Cuando una mujer atraviesa el rechazo sin perder su integridad, demuestra que su identidad no depende de la aprobación humana, sino de la afirmación de Dios. Esa firmeza no se fabrica, se forma en el desierto, en las estaciones donde las voces externas desaparecen y solo queda el susurro del Espíritu. Isaías 49:12 lo describe. Y me puso por saeta bruñida, en su aljaba me escondió antes de ser lanzada. El rechazo muchas veces es el escondite temporal donde Dios pule, moldea y fortalece a sus hijas antes de mostrarlas al mundo. Lo que el mundo llama exclusión, el cielo lo llama preparación. Aquellas que hoy son observadas con recelo, mañana serán establecidas con autoridad, no por la aprobación de la multitud, sino por la mano de quien las llamó. Cuando Dios decide exaltar a una de sus hijas, ninguna crítica, envidia o rechazo puede detener lo que fue decretado desde el cielo. La comparación ha sido desde el principio una puerta abierta al conflicto espiritual. No porque el favor de Dios sea injusto, sino porque el corazón humano, al alejarse de su propósito, tiende a medir el valor por la porción ajena. Cuando una mujer elegida florece y refleja lo que Dios ha depositado en ella, surgen voces que no cuestionan su esfuerzo ni su obediencia, sino su por qué. ¿Por qué ella y no otra? ¿Por qué su gracia es tan evidente? Esa es la raíz silenciosa de muchas críticas. No es lo que hace, sino lo que representa.
La Biblia muestra este patrón en la historia de Raquel y Lea. Ambas formaban parte del mismo plan, pero la percepción de amor y preferencia encendió la envidia. Génesis 30:1 lo relata con claridad. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La envidia no nace del reconocimiento, sino del deseo de ocupar un lugar que no fue asignado. Cuando una mujer ha sido separada por Dios para un diseño específico, esa diferencia se convierte en una herida abierta para quienes aún no han comprendido su propio llamado. No es raro que quienes antes la admiraban ahora la rechacen. La comparación impide ver con claridad y solo resalta lo que perciben como carencia personal. Pero Dios nunca distribuye dones por competencia. Él reparte conforme a su voluntad y cada elección forma parte de un plan mayor. Romanos 12:6 afirma: teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. La elección de una mujer no disminuye el valor de otra, pero la comparación puede transformar cualquier gracia en amenaza. Las mujeres elegidas no deben olvidar que su porción viene de lo alto, no de la tierra, y que la gracia que portan no es un simple adorno, sino una asignación divina. El enemigo lo sabe y por eso siembra confusión en los corazones de quienes observan sin revelación, pero la revelación no se impone, se recibe. Mientras esa revelación no llega, la comparación seguirá alimentando la envidia de quienes, en lugar de mirar al cielo para encontrar su propio llamado, desvían la mirada para juzgar el de otros. Por eso, la mujer elegida debe avanzar con la certeza de que su gracia no es ofensa, sino luz, y que esa luz, aunque moleste, fue puesta por Dios para iluminar y transformar. No puede permitirse responder con la carne a una guerra que es espiritual. Su misión no es defenderse, sino mantenerse firme en lo que Dios le ha confiado. Su luz no está puesta para provocar, sino para guiar. En un mundo donde la oscuridad es norma, brillar se interpreta como desafío. Por eso necesita sabiduría, una sabiduría que no reacciona, que no se justifica, que no se agota. Proverbios 14:1 lo confirma. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando Dios confía un depósito espiritual, también demanda una conducta que esté a la altura de la unción recibida. No toda batalla debe ser peleada, algunas deben ser ignoradas, porque a todas veces el enemigo no ataca para destruir, sino para distraer. Si logra sacar a la mujer elegida de su camino, aunque sea por demostrar su valor, habrá ganado terreno. Jesús nunca discutió con quienes dudaban de su origen, ni explicó su elección. Conocía su propósito y caminó con autoridad desde ese conocimiento. Lucas 4:30 nos relata cómo, incluso cuando intentaban despeñarlo, Él simplemente pasó en medio de ellos y se fue. Esa es la sabiduría que preserva, la que no necesita confrontar para permanecer firme, la que entiende que el tiempo de Dios es más importante que la validación humana. La mujer elegida debe proteger su corazón, porque la envidia no solo hierve, también contamina. Si no hay vigilancia interior, el dolor del rechazo puede transformarse en amargura. Y la amargura, aunque silenciosa, destruye desde dentro. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe. El dominio propio no es una sugerencia, es una necesidad. Callar no siempre rendirse. A veces es estrategia de quienes saben que están siendo levantados por el cielo. No todo silencio es debilidad. Algunos silencios son escudos. Brillar en medio de la oposición forma parte del encargo divino. No hay elección sin conflicto ni gracia sin resistencia. Pero cuando se responde con sabiduría, el enemigo se queda sin argumentos. Frente a una mujer que no se desgasta en explicaciones, pero permanece firme en su llamado, ninguna acusación prevalece.
Ser elegida no es un privilegio que eleva el ego, es una asignación que exige entrega. Lo que muchos ven como privilegio en realidad es carga, porque quien ha sido llamada a caminar en los planes de Dios no tiene margen para vivir a medias. Su vida ya no le pertenece. Romanos 14:8 lo deja claro. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Cada decisión, cada renuncia, cada silencio estratégico forman parte de un diseño mayor que no siempre será comprendido por quienes observan desde fuera. La mujer elegida debe asumir la responsabilidad de lo que representa. No puede moverse por emociones ni depender de opiniones humanas. El favor sobre su vida exige carácter, constancia y profundidad. No puede ser guiada por la necesidad de agradar, porque fue separada para agradar únicamente a Dios. Gálatas 1:10 lo recalca. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El enfoque preserva la gracia. Perder de vista el llamado, aunque sea por un instante, abre puertas a la confusión. Aunque la oposición se intensifique y el entorno intente apagar su influencia, quien ha sido elegida debe recordar que lo que Dios asigna no se revoca. Romanos 11:29 afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa certeza es la base sobre la cual caminar. No fue escogida por casualidad ni empujada por circunstancias humanas. Fue vista desde antes de nacer y separada para una obra que no depende de su fuerza, sino de su gracia. Esa gracia no solo capacita, también sostiene. El desgaste no es excusa para retroceder. La carga no es motivo para rendirse. Es justamente en el peso del llamado donde se forja la autoridad. Cada herida no es pérdida, sino preparación. Cada lágrima no es debilidad, sino siembra. Todo lo que se vive bajo el diseño de Dios tiene propósito. Si la envidia es el precio de portar una gracia celestial, es también una señal de que se está caminando en la dirección correcta. Lo que viene de arriba nunca será comprendido por quienes solo miran desde abajo. Hoy hablamos de tu posición en el reino, del fuego que llevas dentro y que no puede ser ignorado. Si has sido elegida por Dios, entiende algo con absoluta claridad. Fuiste marcada para provocar cambios, no para pasar desapercibida. Y eso no es carga, es honra. El cielo no invierte su gracia en una vida sin propósito. Si Dios ha depositado algo en ti, espera que lo actives con autoridad, convicción y certeza, no con miedo o inseguridad. No pongas tu mirada en la opinión de otros, ni permitas que la incomodidad de quienes no entienden tu llamado limite lo que Dios quiere hacer contigo. El enemigo no ataca lo que no representa amenaza. Si ha habido guerra es porque hay gloria. Si ha habido resistencia es porque portas algo que el infierno teme. Pero lo que Dios inició contigo, Él lo perfeccionará. Filipenses 1:6 lo declara: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estás sola. Hay una promesa respaldando cada paso, cada lágrima y cada oración secreta que solo el cielo ha visto. Ahora levántate, camina con firmeza, mira hacia adelante con los ojos del Espíritu. No retrocedas por la oposición, ni minimices tu gracia para acomodarte al mundo. Fuiste llamada para incomodar la oscuridad, no para adaptarte a ella. Dios te vio, te eligió y te respalda. Lo que Él ha hablado sobre ti no será detenido por lenguas humanas ni por ataques espirituales. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La gracia que atrae envidia es la misma que te abre camino. Vive conforme a tu llamado, porque el cielo te ha confiado mucho y ahora es tiempo de caminar como quien lo cree.